Hola, buen día. Bueno, Hola, buen día. Van a disculpar, tuve un problemita aquí en mi empresa con la personal. Todos los lunes hay problemas. Van a disculpar. Ya, continuaremos con el tema de la anterior vez habíamos visto ya la teoría de Rankine. Ahora vamos a ver la teoría de Coulomb. En realidad, en la práctica, les repito, los métodos que más se emplean son el Rankine, pese que tiene un poco de error, digamos, la teoría de Rankine, porque no considera la fricción entre el muro y el suelo. Lógicamente, ese error económicamente puede ser un poco más caro, pero en cuanto a seguridad es más seguro, porque justamente como no está tomando la fricción entre el suelo y el muro, entonces lógicamente las dimensiones son mayores y por tanto lógicamente que es más seguro, pero económicamente va a ser un poquito más caro. Pero en cambio ya el método de la teoría de Coulomb ya está tomando en cuenta justamente la fricción entre el suelo y el muro, aparte de tomar en cuenta la fricción interna. Esa es la diferencia entre estos dos métodos. Y casi toda la mayoría después de los métodos que vamos a ver, los métodos gráficos, que justamente están basados en esta teoría de Coulomb. Bien, entonces, en la teoría de Coulomb, como decíamos, ¿no es cierto? Aquí, este ángulo Rho, lógicamente, es el ángulo que está actuando con el suelo, con el muro, porque en realidad esto lo que se va a presentar en este paramento. Este es el muro, este es el ángulo alfa de la inclinación del muro, y este Rho, bien lógicamente, es la acción que existe entre el muro y el suelo. Bien, entonces en esta teoría, por eso dice, en la teoría de Coulomb, el terraplén es considerado como un macizo indeformable y se produce la rotura siguiendo la superficie curvas. O sea, estamos considerando de que el plano de falla es es una curva circular, las cuales admiten planos por conveniencia. Muy bien, entonces, con este método, lógicamente, aquí está indicando, ¿no es cierto? Estamos aquí viendo este polígono de fuerzas, ¿no es cierto? Aquí están los tres elementos, la suma de los tres valores, ¿no es cierto? La P, el resultante y el empuje tienen que ser este polígono. Entonces, aquí ponemos por ejemplo el peso. El P significa peso de la cuña conocido en magnitud y dirección. R, la dirección del terreno formando un ángulo phi con la normal y la línea de falla. Eso es el empuje activo, ¿no? El empuje resistido por la fuerza, cuya dirección determinada por el ángulo 12 de fricción entre las superficies rugosas A y B. O sea, estamos hablando justamente entre la fricción del suelo y el muro. Bien, entonces, ahora, lógicamente, aquí hay discrepancia en cuanto a este valor que se toma, el ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro. Y hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, el Rho dice, sabiendo que ello no puede hacer, hay varias opiniones. Hay diversas opiniones en cuanto al valor a ser atribuido a este valor Rho, que es la fricción entre el suelo y el muro, sabiendo que ello no puede exceder al ángulo de fricción interna. Y se admite, Müller y Breslau admiten de que este Rho sea 3/4 de phi. Este phi es ángulo de fricción interna. Y Terzaghi admite que sea phi medios, ¿no? Entre phi medios y el valor de 2/3 de phi. Este es el valor que se puede tomar de acuerdo a Terzaghi. Ya sea phi medios o también se puede tomar 2/3 de phi. Bien, entonces la determinación del empuje activo trazando polígonos de fuerzas, como se indica en la figura 170, se admite entonces varios desplazamientos. Bueno, entonces, la demostración de esto es un método gráfico, tienen que leerlo bien, el procedimiento de realizar este ensayo. Por ejemplo, acá, perdón, en realidad, si estamos considerando, como decía, ¿no es cierto?, es el empuje. Acá tenemos este Rho, el valor de P, que es el peso de la masa del suelo, y el resultante R. Y este es el ángulo de inclinación. Entonces, para
justamente esta es la teoría en Rankine, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era un medio de gamma por h cuadrado por K-A. Este caso era el coeficiente de empuje activo. Y este coeficiente de empuje pasivo. Entonces, de esta ecuación de Rankine, justamente esto considera este autor Coulomb estas fórmulas. Caso A, en este caso va a ser igual a esta fórmula. Seno al cuadrado de phi, de este alfa, este es el ángulo de fricción interna, sucesivamente. Este delta es el ángulo que forma entre el muro y el suelo. En función de eso, plantea estas ecuaciones. Aquí le falta el signo de igualdad, por favor. Empuje activo es igual a esto. Y el empuje pasivo es igual. Justamente estas ecuaciones, fíjense, es las mismas ecuaciones de Rankine. Solamente está variando el coeficiente de empuje activo y el pasivo. Bien. Bueno, entonces al final queda la ecuación es lógicamente de esta forma, el empuje activo, un medio de h al cuadrado por tangente al cuadrado 45 menos phi medios, y el empuje pasivo igual. Entonces resulta que para poder utilizar en una forma más rápida para el cálculo, se utiliza estas tablas que fueron proporcionadas por Cray, la tabla de Cray. ¿Y qué nos dice esto? Fíjense, aquí tenemos el paramento interno, ¿no? Y tenemos con un ángulo de 90 grados. Entonces, para cada caso de este muro, ¿no es cierto?, nos está dando o sea, los valores para phi, para diferentes ángulos de fricción interna de 15, 20, 25, 27.5, 30, etcétera, hasta 45, que es el ángulo de fricción interna, y para diferentes ángulos de osamiento del paramento y el suelo. Nos está dando aquí. Entonces, supongamos, si yo tuviera, por ejemplo, este RO de aquí 10 grados y mi ángulo de fricción interna sería 20, entonces vengo aquí y encuentro este valor, que va a ser el 0.445. Entonces, esta tabla me ayuda a determinar justamente los coeficientes de empuje para eso, para cada caso. Ya está tabulado. Después también de acá ya tenemos con otro ángulo de 80 grados y eso también tenemos este ángulo ρ. Con eso encontramos igualmente el ángulo de empuje. Igualmente aquí ya tenemos el paramento inclinado con un ángulo de 70 grados y también este ρ lo consideramos ya sean 15, lo que sea, eso va a depender del ángulo de fricción interno del suelo. Como decíamos, podemos tener un medio o 2/3 de phi. Con eso encontramos este valor, ¿no? Y con eso entramos a la tabla. Y calculamos el valor del coeficiente de empuje para cada caso. Y así hay varias tablas, fíjense, cuestión de ver en cuál se acomoda, digamos, el caso que uno está calculando. También así. Como ven, inclusive aquí ya está también tomando en cuenta justamente el ángulo de inclinación, digamos, del suelo. Aquí empieza esto. Esto es todo cuando es horizontal. Pero cuando viene el ángulo, digamos, con este ángulo beta, ya viene aquí, para este caso. Entonces, se aplica esta tabla. Cuando ya el terreno pues, ya tiene una inclinación. Bueno, tenemos tablas para cada tipo de suelo. Tenemos o sea, favorece bastante cuando utilizamos el método de Coulomb con la ayuda de la tabla de Cray y encontramos directamente el coeficiente de empuje para cada caso de muro de contención. Pero sería entonces el método de Coulomb. Ahora otros métodos gráficos que ya son en realidad actualmente poco usuales, ¿no? Porque son un método gráfico, pero sin embargo vamos a llevarlo, vamos a ver qué tipo de métodos más hay.
Ahora, es el teorema de Devan, es un método gráfico. Lógicamente que para el método gráfico lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Me olvidaba decir, para cualquier empuje, ¿no es cierto?, que hubiera y que tuviera cargas externas, lo único que se aumenta justamente es H0. Este H0 no es más que, en vez de decir, por ejemplo, aquí tengo Q, como hacíamos, y en el método de Coulomb también es como en el caso del método de Rankine. Por ejemplo, aquí decíamos, ¿cierto? Aquí tengo una carga Q. Entonces, para tomar en cuenta esta carga Q, encuentro esta altura equivalente, H0. Este H0 no es más que la relación de esta carga dividido entre el peso específico donde está apoyado esta carga. Entonces, mis cálculos ya van a ser ya con esta altura, este H más este valor. Entonces, ahí estoy tomando en cuenta esta carga distribuida que está actuando sobre el suelo. Entonces, no se olviden, si tienen carga acá, entonces lo que hacen es Q sobre gamma, el peso específico del suelo, y eso le da una altura equivalente. Entonces, ahora ya su altura ya no va a ser H, va a ser H más H'. Igualmente aquí, lo mismo. Entonces, en todos los casos se hace así, en el método de Coulomb también, y en el método de Revan que estamos viendo ahorita también se hace lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un suelo, una superficie. La ventaja de este método es para cualquier tipo de superficie digamos, de suelo, ¿no es cierto?, para cualquier forma, y con una cierta inclinación cualquiera también. Entonces, ¿en qué consiste este método? Simplemente encontrar este triángulo aquí. Entonces, el valor de este área multiplicado por el peso que actúa sobre esto directamente es una empuje. En este método, por ejemplo, fíjense, tenemos una carga distribuida, pero hallé el H0. Entonces, mi altura justamente va a ser este H0, aparte de esta altura que es original de aquí. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, como en todos los casos también, lo que hay que primero hay que conocer qué cosa, el ángulo de fricción interna, que es este de acá. Entonces, me trazo un plano, ¿no es cierto?, con el ángulo de fricción interna. En base a ese valor, y en base, digamos, de la forma que esté el paramento o el muro, entonces aplico el procedimiento que voy a ver para llegar justamente a dibujar este triángulo. Y aquí, lógicamente, tiene que tomarse una escala de fuerzas. En la escala de fuerzas ustedes pueden decir, por ejemplo, no sé si han usado alguna vez escala de fuerzas. Digamos, por ejemplo, un centímetro para mí me puede equivaler, por ejemplo, qué sé yo, 10 kilos, por así decirlo. O 20 kilos, 50 kilos. Entonces se hace toda escala. Utiliza la escala de fuerzas. Entonces, con eso lo que vamos a encontrar justamente, lo que se persigue encontrar en definitiva es este triángulo. Entonces, el procedimiento para dibujar, justamente lo van a leer ustedes y van a tener justamente todas estas líneas trazadas para encontrar este triángulo. Aquí en este método también se basa justamente en el método de Coulomb. Toma en cuenta también este rho que ven acá, que es el ángulo del paramento entre el rozamiento entre la pared y el suelo. Entonces está basado justamente en la teoría de Coulomb. La ventaja que tiene este método es para cualquier tipo de superficie. Aquí se pueden hacer con este método. Entonces, en realidad nuestra ecuación que va a ser aquí va a ser, para el cálculo, vamos a calcular un ratito. Aquí, el empuje activo que va a ser igual. En todas las demostraciones que ven acá, al final vamos a llegar a esto o bien a esto.
que va a ser igual a gamma del suelo, 1 más 2 veces H0 sobre H', un medio, este justamente viene del triángulo, ¿no? Este valor de aquí. Entonces, esto es un área del triángulo. Entonces, con eso, haciendo las operaciones respectivas, lógicamente, para eso siempre tenemos que conocer el gamma del suelo. Entonces, calculamos el empuje activo de este modo. O bien, también esto. Sería con la demostración que hacemos, llegamos a este coseno. Luego podemos simplificar, llegar a esto, y finalmente, ahora, en este caso, por ejemplo, la expresión anterior también se puede escribir como vemos aquí, también podemos seguir simplificando si quieren. Pero lo más en la práctica es mejor utilizar este coseno. Esto, por ejemplo, en este caso, o sea, se simplifica si no tuviéramos sobrecarga. En ese caso, H0 es igual a 0. Entonces, directamente hacemos este gráfico. Es más simple. Con eso calculamos el triángulo. Con esto. Entonces, el problema aquí, estábamos calculando con este valor de H0, porque tiene sobrecarga. Y solamente el suelo no tiene esa sobrecarga, entonces directamente se utiliza este triángulo. Ese sería el método Revan. Ahora el método de Poncelet también es un método basado también en Coulomb. Todos son métodos gráficos. Entonces, si no tenemos sobrecarga acá, entonces nuestro dibujo va a ser así. Poncelet hace esta gráfica. Aquí está, por ejemplo, aquí está el procedimiento de trazar BT haciendo un ángulo horizontal. O sea, estoy dando la receta justamente para poder encontrar esta gráfica. ¿Y qué es lo que perseguimos? Este triángulo de aquí. Hacer esto que está en rayas. Una he encontrado esto, el área de esto, ¿no es cierto?, nos va a dar una fuerza. Multiplicado, ¿no es cierto?, aquí está. Empuje activo va a ser un medio de todo esto, por el triángulo de G. Por el triángulo C, D, G. Entonces, gamma, entonces encontramos esta área de aquí y encontramos el empuje activo. Ahora, este caso es, por ejemplo, en caso de las arcillas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Este ángulo es muy chiquitito. Entonces, si hacemos un plano de acá, entonces por ser ángulo muy pequeño, va a tratar de que esta recta, ¿no es cierto?, digamos que esté encontrando este plano. Siempre voy a tener este plano. ¿Por qué? Porque tengo que conocer phi para trazar esta línea, BT. Pero esta línea BT sale de la angulación interna con respecto a la horizontal. Y por tanto, si tengo un ángulo muy pequeño, esto no se va a intersectar así con esto. Casi va a ser paralelo. En ese caso se hace el procedimiento que está indicando aquí. Trazar BT formando un ángulo phi con horizontal. Este phi es la angulación interna. Trazar AB formando un ángulo phi más el delta. Ese delta justamente es la acción que está actuando entre el paramento y el muro y el suelo. Bueno, aquí está todo el procedimiento que tienen ustedes aquí. Para poder aplicar este método, tienen que seguir paso a paso para encontrar este triángulo de acá. Lo mismo aquí, entonces, ese valor multiplicado un medio por gamma por ese triángulo y les va a dar justamente esa fuerza, el empuje activo. El método de Poncelet. Cuando tenemos cargas distribuidas, entonces también se hace este valor, este Q sub 0, y aquí hemos encontrado justamente Q sobre gamma, H, la altura equivalente. Entonces, en ese caso, lógicamente, ya tenemos que tener, antes estaba como AB, ahora voy a tener AB y A'.
Entonces igualmente aquí todo crece, entonces lo que vamos a encontrar es justamente este triángulo. Esto cuando tenemos sobrecarga. Bueno, entonces, lógicamente aquí está indicando también el procedimiento, ¿no es cierto?, de cómo van a hacer esta gráfica, paso a paso. Primero, segundo paso, tercer paso, etcétera, etcétera. Entonces tienen que calcular. Este S viene a ser simplemente el triángulo, que es este de acá. Lo que hay que encontrar es. Por eso método gráfico, o sea, tienen que utilizar ustedes un papel, un compás, escuadras, y saber utilizar escalas. Todo a escala. Este es el método gráfico de Coulomb. Entonces tenemos acá un paramento, y también lo mismo que en el anterior caso, paso a paso vamos a encontrar justamente la línea de Coulomb. Entonces, inicialmente, aquí también se toma en cuenta el ángulo ρ, que es el rozamiento entre el muro y el suelo. De entrada tenemos que conocer este phi primero, para hacer este plano. Sin eso no podemos hacer nada. Entonces, los datos que se debe conocer para hacer este tipo de cálculos es el ángulo de fricción interna, primeramente, luego el peso específico del suelo, con datos elementales. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Calculamos justamente, vamos a considerar qué ángulo tiene este ρ. Como he dicho, que puede ser 1/2 de phi o 2/3 de phi. Un criterio que tengamos acá, tomamos el valor y conocemos este ángulo. Con eso sí, ya se hace todo el procedimiento para calcular y obtener este triángulo. En serio, este un polígono, ¿no es cierto?, cuando va a cerrar tanto el empuje, el paso de esta masa del suelo y su reacción. O sea, Poncelet y lo mismo, repito, también toma la misma teoría que el Coulomb, que es metodográfico. Entonces, en este caso, si yo tengo una carga actual aquí, lógicamente tenemos dos cosas diferentes. Si tuviera aquí, por ejemplo, una carga distribuida, voy a encontrar siempre mi altura equivalente, Q sobre, perdón, H0 sobre la Q sobre gamma, el peso específico del suelo. Entonces voy a trabajar con este valor, este H0. Entonces, haciendo los procedimientos que está indicando en la parte de teoría, vamos a encontrar justamente, lo primero que voy a encontrar es esta línea, que va a ser el ángulo phi. Ese es el dato de campo. Y entonces, una vez determinado eso, entonces voy a hacer ya justamente los diferentes ángulos que me está indicando el método para obtener 3 puntos diferentes, que va a ser uno que pase por la C', C1' y C2'. ¿Por qué estoy llamando prima? Porque justamente estoy tomando en cuenta este valor adicional que es H sub 0. Porque si no tuviera esto, entonces sería solamente hasta acá. Aquí C, entonces C1, C2 y C, ese valor. Pero en este caso ya tiene H sub 0, entonces queda con altura equivalente. Entonces voy a graficar y voy a encontrar justamente este valor de E sub 1, E sub 2, que voy a tomar este valor, entonces el que voy a encontrar es este valor. Entonces en este caso, aquí se llama línea de Coulomb, esta línea de aquí, que va a ser siempre de esta forma. Entonces, el empuje activo, el máximo, no sé qué cosa, a esta línea de este valor porque estamos trabajando en escalas de fuerza. Entonces, ese valor va a ser justamente la intersección de estos 3 puntos aquí, que esto es en central. Entonces, el que me va a dar va a ser este valor máximo. Eso significa, desde aquí hasta D, eso es lo que representa el empuje. Aquí.
Por eso lo que tratamos en este sistema es encontrar esta línea de Coulomb. Ahora, si tenemos una carga puntual, entonces se toma este valor, lo mismo que en el anterior caso, ¿no es cierto? Tomamos aquí, en ese caso, esta carga nos va a hacer un quiebre aquí en la línea de Coulomb. Y vamos a tener este valor, entonces lo que vamos a encontrar es esta tangente de aquí y también estos valores que nos va a dar la línea de Coulomb. Que lo que va a variar de aquí va a ser este. Entonces el valor del empuje va a ser justamente desde este punto hasta este punto. Es lo que vamos a encontrar con este dibujo. Acá, lógicamente, este valor es lo fundamental es este dato de acá. Luego, en función de esto, encontramos este rozamiento de aquí, más phi, y tenemos un ángulo que es justamente perpendicular a esto. Por eso este método, cuando desarrollan, tienen que hacer el procedimiento paso a paso. Hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Esto ya es para el caso del empuje pasivo. Entonces estamos calculando de la misma forma, pero en vez de que esta línea me salga con la curva de esta forma como era en el caso anterior, ahora me va a salir al revés, cóncavo. Entonces mi valor máximo para el empuje pasivo va a ser este de aquí. Entonces, lógicamente que estoy calculando es el empuje pasivo. Si aquí yo tuviera, digamos, un muro de acá que me esté soportando, ¿no es cierto? Y que me esté produciendo un empuje pasivo. Entonces, en este caso se dibuja también, pero en este caso ya la línea del ángulo de fricción interna, ¿no es cierto? Esta línea T, de OT, este ángulo de fricción interna que me va a dar para abajo. Ya no estaba como el caso anterior que me está dando para arriba. Entonces el dibujo viene al revés. Entonces viene este valor. Ahí voy a encontrar justamente para empuje pasivo. Bueno, aquí el empuje, o sea, en un suelo, digamos, con diferentes estratos, ¿no? Puede ser de estrato, en este caso estamos haciendo 1, 2, 3, 4 estratos. Entonces vamos a ir calculando ese empuje justamente en función de cada estrato. 4, empuje activo 1 sobre la altura de H1, etcétera, ¿no? Para esto también lo mismo. Este va a ser entonces aquí para este caso va a ser igual, empuje activo, ¿no? Del 2 menos este. Entonces dividido entre la altura de cada estrato. Para esto hacemos lo mismo, precisamente, y vamos a obtener un diagrama de presiones de este tipo. Esto lógicamente estamos viendo que, suponiendo que las alturas sean iguales, lógicamente el H puede variar. Aquí estamos considerando como si todos tuvieran partes iguales, pero sin embargo puede ser diferente. Entonces el H lo que va a variar es el H, la altura H. Entonces dice, por ejemplo, empuje en caso de varias camadas. Comenzaremos con calcular el empuje y distribución de presiones para el tramo correspondiente a la camada. O sea, encontramos para cada camada independiente de cada una de las camadas. Tal como se ha visto anteriormente, hecho esto, pesamos el trecho, o sea, pesamos, determinamos su peso de este. El trecho siguiente, considerando entonces el peso de la tierra de la primera camada, transformándose en altura de tierra de material de la segunda camada, calculándose enseguida el empuje y la distribución de presiones de la segunda camada. Hay que hacer el cálculo estrato por estrato, en este caso. La tercera camada, considerando como sobrecarga el peso de las dos primeras, reduciendo la altura equivalente de tierra de la tercera camada y seguidamente calcular el empuje. Lo mismo haremos para las camadas siguientes. Y ahora,
En la figura 174 se presenta el diagrama para cada caso de las 3 camadas. Las discontinuidades observadas son causadas por la diversidad de camadas. Aquí hay una equivocación. Esta no es figura 174, por favor. Aquí es 182. Me corrigen, por favor, está aquí un error. Es figura 182. Y al final tenemos un diagrama de presión de este tipo. Y en suelos cohesivos, la teoría de Coulomb, en este caso, ¿no es cierto? Además de las fuerzas de fricción y peso de la cuña, debemos considerar también las fuerzas de cohesión, que es a lo largo de la superficie de deslizamiento de adhesión, el valor T, que es este de aquí, entre el terraplén y la pared. El problema consiste en lograr el máximo valor de empuje activo. El empuje activo, en realidad, este sería el empuje activo, está ahí una sola empuje activo. Que las demás cierre el polígono de fuerzas en la figura 164, que es este de aquí, las cuales son conocidas en magnitud, que se conoce el peso del suelo, este valor es debido a la cohesión, y T es la reacción. Entonces, tendríamos un polígono de fuerzas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el método gráfico es a escalas y siguiendo el procedimiento que dice el autor. Para hacer las gráficas y calcular tienen que manejar bien las escalas, tienen que tomar la escala de fuerzas para poder hacer esto. ¿Han hecho alguna vez algún trabajo así como escalas de fuerzas o no? ¿O no han hecho alguna materia? No, ingeniero. Yo sí. Bueno, como decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted se pone un valor, decimos 1 tonelada me va a valer tantos centímetros. ¿Verdad? Es lo que dice. Entonces, usted va a medir la longitud y eso lo va a traducir, multiplicar por su escala, eso le va a dar el peso. Es lo que se tiene que hacer en este método también métodos gráficos. Bueno, este método casi muy poco usual, que es sobre este deslizamiento curva, ¿cierto? Y también se trabaja con esto, justamente con el método de Cray. Dice, en caso de que el empuje pasivo en suelos arenosos, ¿no? Cuando el roce, el empuje, mejor dicho, entre el rozamiento de la pared y el suelo, sea mayor o igual a pi tercios en suelos cohesivos, la experiencia tiene demostrado que la superficie de deslizamiento en la proximidad de la pared tiene directriz nítida curva, que es esta de aquí. Por lo que su forma supuesta constituida por un arco espiral logarítmico del método de Fode y un arco de circunferencia del círculo del método de Cray, tangente una recta de 45 menos pi medio, que sería este valor de aquí, con horizontal, ¿no? Figura 135. Lo que sigue considerando BC, como un arco de circunferencia del círculo, por lo que es el método de Cray. Entonces aquí considera un círculo. Y el empuje pasivo, dice, cuando con razón pi mayor o igual que pi tercios, este es 2 pi tercios, o sea, este es el rozamiento del suelo con la pared. Suponemos que la forma de la superficie de ruptura sea indicada en la figura 186, que vamos a refiriéndonos a esto. Entonces, al final también este método, ¿a qué va a llegar? La fuerza E1 y el empuje pasivo de la cuña D cuando a H tercios, estamos diciendo que la resultante va a estar H tercios del punto 6 del valor dado por la fórmula de Rankine. Entonces la fórmula de Rankine es un medio de gamma por H1 al cuadrado por K sub P. Entonces,
Entonces, este método, como repito, no es muy usado y en realidad en la práctica, pero como más que todo como conocimiento general, ¿verdad? Que hay este método, pero en la práctica ya casi no se usa. Esto lo mismo es el método para el empuje pasivo, por ejemplo, este método que es el método círculo, este método acá. Es bastante complicado este método, por ejemplo, para realizar. Por el empuje pasivo en suelos cohesivos. Si el suelo tiene fricción y cohesión, el empuje pasivo debe tener computándose separadamente las parcelas divididas a la fricción, y a la cohesión, suponiendo que sea igual a 0. A ver, solo que lo que ustedes van a encontrar este círculo justamente con este radio, R por seno de phi. Este phi es ángulo de fricción interno, lo que van a hacer es un círculo con esto. Y van a encontrar el empuje, que va a ser el empuje activo. Esto va a ser 2C por H1 por raíz cuadrada del N phi. Por la expresión obtenida del empuje pasivo de la teoría de Rankine, para cuando no tiene fricción, y cuando Q también es 0, o sea, cuando no hay sobrecargas, y representa un diagrama rectangular de presiones con el resultante de sus 2, aplicada por el medio de H1. No sé si ustedes quieren hacer este método, puede ser, pero es bastante complicado. Yo no están acostumbrado a usar el método gráfico. Y muy pocas veces utilizo este método, pero si quieren pueden. De todo modo está el procedimiento de hacer esto. Es bastante complicado, puro. Voy a buscarles un ejercicio resuelto para la única forma de entenderlo es haciendo el procedimiento numérico de gráfica. Porque aquí es bastante difícil hacer esto. Estos son estos suelos para suelos cohesivos. Bueno, finalmente, ¿no?, los resultados que llegamos con todo este método. Por ejemplo, lo que más me interesa a mí, por ejemplo, sería, por lo menos aprendan el método de Rankine, Coulomb, el método de Kuhlmann, y tal vez Poncelet, suficiente. Por eso ustedes se van a defender cualquier tipo de gráfica pueden hacer. Si quieren el método de Revan y Poncelet, gráfico, y el método teórico que pueden calcular con el método de Rankine y Coulomb. Lo que más se utiliza en la práctica. Y además es más fácil de solucionar el problema porque, como han visto, el método gráfico, bueno, esos métodos se hicieron con no de calculadora, pero ahora pues ya es más fácil aplicar Coulomb, por ejemplo, ¿no? O bien Rankine, facilita más. Ahora, el método gráfico necesariamente van a tener que utilizar elementos de dibujo, ¿no? Y luego hacer de repente un programa de AutoCAD, algo así. Es más complicado actualmente por la facilidad que tiene. Lo que pasa es que antes las teorías se trataba, digamos, de graficar porque no había computadoras. Por lo menos se trabajaba con regla de cálculo. Por esa razón, entonces, estos métodos gráficos existen, pero ya no están casi en vigencia. Pero sí, algunas veces se utiliza, por ejemplo, el de Kuhlmann, cuando tiene, eso sí sirve para cualquier superficie de arriba, cualquier forma irregular que tuviera. Esa es la ventaja de su método, especialmente de Kuhlmann. Eso sería bueno que aprendan. Y el método Revan, tal vez, ¿no? Y con eso ya, aprendiendo un método gráfico y las dos teorías de Rankine y de Coulomb, sería suficiente para hacer cualquier tipo de trabajos.
Justamente en la gráfica que les voy a hacer yo, les voy a dar como un pequeño proyecto, van a estar esos tres. El Rankine, Coulomb, el método de Radon y la otra sería de Coulomb. Eso es un método para que ustedes calculen, digamos, en cualquier caso que hubiera alguna irregularidad, por ejemplo, en la forma de la superficie de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Que tenga, entonces, una forma irregular, los pueden utilizar cualquier método gráfico. Después tenemos también otro método de la cuña, que es este. De todos modos, por favor, una lectura general, les recomiendo esta parte de acá. Este no es tan difícil de solucionar este problema. Por ejemplo, si leemos acá, la próxima clase vamos a ver un poquito más a profundidad de esto. Este es también sencillo hacer. Ese método después vendríamos justamente ya a las condiciones de estabilidad. En cualquier método que hagan ustedes, Rankine, Coulomb, lo que sea, ya sea Revan, lo que sea, pues ¿qué es lo que tenemos que verificar? Justamente son 4 condiciones de estabilidad, fíjense aquí. Aquí vamos a ver un poquito, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Pueden ser este estribo de puentes o muros de contención, ¿no es cierto? Para puentes, por ejemplo, aquí, este es el suelo, aquí tenemos la pila y aquí está la superestructura. O podemos tener vivienda, un edificio, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a verificar? Porque estas cargas van a inducir unas presiones que pueden volcarlo, pueden desplazarlo, pueden hundirlo, o que excesiva lluvia, todo lo demás, forma una zona de falla, y que la zona de falla venga por acá, por debajo de esto. En ese caso, se vuelca todo. Es ideal de que la zona de falla nunca venga por abajo, sino que esto sea lo que tenga muro de contención. Esa es justamente la finalidad de calcular un muro de contención. Entonces, si calculan un muro de contención, necesariamente tienen que verificar las condiciones de estabilidad. La primera condición de estabilidad, por ejemplo, es la siguiente. Primera condición contra el vuelco. Evidentemente, la condición para un muro que no vuelque, ¿no es cierto?, en torno a la extremidad externa del muro. Entonces, la primera verificación tiene que hacer condición contra el vuelco. Segunda condición, seguridad contra el desplazamiento. De repente el empuje me va a empujar tanto que no me va a soportar el empuje. En esos casos, vamos a ver aquí. Supongamos que, bueno, este se llama muro de gravedad. Justamente en un ejemplo, una práctica que ustedes, como van a hacer grupo, va a ver, tienen que mencionar cuántos tipos de muros existen. No quiero que me digan cómo se calcula, pero por lo menos qué tipo de muros puede haber. Este es un muro de gravedad. Generalmente este es un muro digamos, de piedras con cemento, ¿no es cierto? Con mortero de cemento. Y bueno, eso hay cuando hay bastante material de esto, pero también puede hacer de hormigón armado. Puedo hacer con tipo cantilever. Puedo hacer con, qué sé yo, muros de hormigón. Qué sé yo, si me va a desplazar esto, entonces puedo anclar. Hay inclusive muros de contención con pilotes. Después puedo hacer también con dentellones. Pongo una losa acá abajo y pongo hormigón y le clavo aquí como si estuviera clavando una ganzúa, digamos así, de tal modo que no lo desplace. Entonces hay varias formas de solucionar problemas cuando tenemos fallas. Justamente ese tipo de fallas vamos a obtener con la verificación que hagamos de esto. Entonces, en la segunda condición, por ejemplo, dice seguridad contra desplazamientos de presiones de la contribución del empuje pasivo. El empuje pasivo, lógicamente, siempre va a estar a favor de que no haya desplazamiento. Y muchas veces por eso, porque se desplaza, entonces a veces hay que hacer el muro de contención clavado adentro, cosa que la masa del suelo que está al lado externo
contribuye a que no se produzca justamente el desplazamiento. Ahora, la tercera condición, seguridad contra la ruptura y deformación excesiva del terreno. Supongamos que yo tengo un muro aquí, de repente pongo un muro de gravedad bastante pesado. Y ese peso va a actuar justamente sobre este suelo. Entonces, lógicamente que lo que tengo que hacer para hacer un muro de contención de esa magnitud o de cualquier tipo de muro de contención, hay que hacer un estudio de suelos. En ese estudio de suelo, ¿qué le va a pedir a la persona que haga el estudio de suelo? Le va a pedir la resistencia y la tensión admisible del suelo, le va a pedir la cohesión, el peso específico del suelo y si hay presencia de agua o no. Que son elementales para poder diseñar y verificar la estabilidad del muro. Cuando estamos haciendo en una ladera, por ejemplo, ¿no es cierto?, un estudio, hay que tratar de hacer no un solo pozo, no solamente adaptar el muro, sino en la ladera hay que hacer por lo menos para 1, 2 o 3 perforaciones. ¿Con qué finalidad? Resulta que arriba siempre hay una superficie, hay árboles, todo lo demás, entonces llueve y la lluvia lógicamente satura el suelo y se forma una línea de escurrimiento del agua. Entonces tenemos que saber más o menos cómo viene justamente, a qué profundidad viene esa presencia de agua, ¿no es cierto? De repente va a venir debajo del muro o muy cerca del muro, eso va a ser una causa principal de que el muro falle por ese problema. Pero siempre es conveniente verificar, no siempre solamente nos vamos a sentar el muro. Hay que tratar de hacer por 1 o 2 perforaciones en las laderas para ver cómo viene el nivel de agua. Entonces hay que considerar. Porque cuando llueve muchas veces, ¿no es cierto?, resulta que ese nivel de agua que viene por la pendiente, a veces cuando llueve hay una recarga hidráulica sube hasta arriba. Entonces va a haber una gran masa con peligro de que se venga todo y que el muro no aguante. Hay que hacer ese tipo de consideraciones justamente con la zona del muro, suponiendo. Entonces, si yo tengo, en este caso, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer aquí? Si me viene mi línea, ¿no es cierto?, de agua, supongamos, de repente en época de estiaje, va a venir por acá abajo, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si el nivel de agua me viene y me choca aquí, posiblemente, ¿no es cierto?, cuando llueva, de repente esa línea viene por la superficie. Entonces el suelo saturado de aquí viene como una falla total, me va a enterrar toda esta falla y va a tapar el muro. Entonces en ese caso tengo que hacer medidas de precaución. Esas medidas de precaución voy a tener que hacer banquinas. ¿Y las banquinas qué son? Hacer este tipo de escaleras más o menos en el suelo, y cada parte, ¿no es cierto?, suponiendo así, ¿no?, con así tipo de escalera, y entonces el suelo, o sea, la lluvia, de todo el escurrimiento que ven acá, no me llegue con una gran caudal de agua y más bien que se vaya disipando. Viene aquí, lógicamente tengo que hacer en cada banquina que haga, tengo que hacerle un canal, una tipo cuneta si quieren, con un tractor o en su dedito de vestido, si hay material de vestir. Entonces con una pequeña pendiente para que no cause justamente la erosión por la velocidad del agua. Tiene que estar siempre dentro del régimen laminar. Se le da una pendiente de 1 o 2% nada más, bajito. Cosa que el agua escurra hacia las gradas. Entonces la otra parte, otra vez viene aquí, también hace lo mismo, sucesivamente. Entonces aquí ya no tiene incidencia. Acá hay que colocar justamente también una protección. Toda esta parte, suponiendo que vamos a poner barbacanas. Barbacanas son agujeros que voy a hacer, que tubos, para aliviar los empujes del agua. Hago tubos. Y esos tubos, lógicamente, salen acá, pero tienen que estar revestidos para que el sedimento no salga junto con el agua. Entonces, ese tubo tiene que estar revestido con el textil. Son tubos perforados, debidamente revestidos y con filtro, ¿no?, con material filtrante, grava graduada, que lo ponemos ahí y el agua sale limpia. Entonces, eso está aliviando los empujes de esto. Y también aquí se coloca un canal de coronamiento, aquí, un canal, una pendiente, de tal modo que toda la superficie aquí que venga por acá se vaya por aquí, arriba. Aquí se le pone especie de un pequeño canal. Siempre cuidando la pendiente, que no sea excesivo.
Ahora, si no se hace eso, ¿qué va a pasar? Los sedimentos que vengan por aquí, entonces va a haber sedimento y el agua va a caer por aquí. Entonces eso hay que hacer las protecciones de eso. Por eso es importante ver en qué niveles viene el agua y cómo va a actuar cuando llueve. Pero el problema es si esa línea de saturación ha sido tan grande, ¿no es cierto? De repente, bueno, es un poco tan grande que esto me lo va a llevar. La presión hidrostática que ven es grande. Ahora, cuando hay ese tipo de inestabilidad, suponiendo, ¿no es cierto?, que este muro sea de hormigón, yo puedo hacer esta parte que sea más largas y clavar. y anclarlos en el suelo. Entonces, de tal modo, ¿no es cierto?, eso no me permite ya que esto vaya allá. O en su defecto, si me fallara por falta de resistencia el suelo, si esto fuera muy pesado, y las acciones que está actuando aquí este suelo también está ayudando a que la presión sea más grande, entonces, ¿qué hago? Puedo transferir las cargas a otros retos que están más de mejores condiciones, entonces puedo hacer pilotes. Muchos muros de contención tienen pilotes. Entonces el pilote que está soportando a los empujes, tanto de desplazamiento como de volcamiento. Porque cuando está anclado acá, el pilote está trabajando a tracción y también a flexotracción. ¿No es cierto? Porque está empujando acá y resulta que está soportando. Entonces el pilote ya tiene que estar calculado para eso. Para tracción, para compresión y flexotracción. Flexotracción es cuando está ejerciendo una fuerza, ¿no es cierto?, cuando se está queriendo doblar, digamos. Entonces la armadura tiene que estar bien calculada, el esfuerzo de corte. Hay varias formas para solucionarlo, ¿no? Y siempre tratando, ¿no es cierto?, de colocar las barbacanas, elemental. Bien, entonces ahora la tercera condición que estamos hablando, seguridad contra la ruptura y deformación efectiva del terreno. Esto cuando el suelo no aguanta más. Entonces tenemos que hacer este suelo, ver si de repente estabilizamos el suelo o le ponemos una base de hormigón más largo con una losa. Eso va a depender mucho, digamos, ¿no es cierto?, de las condiciones del terreno y de condiciones del material también que hay en el lugar. Por ejemplo, no se van a animar a hacer muros de gravedad de piedra si no hay piedra en el lugar, entonces van a tener que ser hormigón armado. Y también las alturas no son infinitas. Y entonces ustedes van a ver que las alturas de los muros tienen hasta tal altura es adecuado hacer el muro. Después pueden hacer otro muro inclusive con anclajes, con una gran altura de hormigón armado, por ejemplo, se va anclando, digamos, de la zona aledaña y después de subir a gran altura. Pero eso es un trabajo especial. Entonces, ¿qué hay que considerar eso cuando... ¿Cuál es la condición en realidad? Lógicamente que en muros de contención hechos de hormigón armado, y ahí es flexible el muro ya no es como calcular un muro de gravedad, ya es rígido. Entonces, ahí justamente ya van a aplicar el conocimiento de hormigón armado. Y después, la cuarta condición, ¿cuál sería? Esta. Seguridad contra ruptura, conjunto, muro, suelo. Cuando me produce una zona de falla de así, cualquier cosa que venga aquí, esto se va. Falla todo. Entonces es de esperar que este círculo que están viendo aquí venga y choque aquí. Entonces el muro está estable, está aguantando. Pero si esta falla va a venir aquí así, entonces estamos mal. Eso es lo que hay que verificar. Entonces para eso ustedes tendrán que poner algún elemento, de repente aquí. Pueden ser cortinas, por ejemplo, de repente de pilotes, porque se trabaja también con pantallas de pilotes. Colocan pantallas, ¿no es cierto?, en varios pilotes cercanos. Y luego se coloca una placa, digamos, de hormigón
lado, en la parte lateral de los muros de los pilotes, y se forman justamente los sótanos, se trabaja en casi es común eso. Cuando ustedes, por ejemplo, tengamos un edificio cercano, y bueno, ¿y qué pasa si yo voy a hacer con su suelo al lado del vecino? Ponga en peligro el edificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, proteger la estabilidad del vecino. En ese caso, primeramente voy a tener que hacer una serie de pilotajes, ¿no es cierto? Voy a hacer una pantalla de pilotes cerquitas, casi juntas. De tal modo, ¿no es cierto?, que después de que haga eso, lógicamente voy a colocar una placa en la cual me va a servir como un muro de contención sujetada justamente por los pilotos. Entonces, eso hay que verificar, por eso siempre es conveniente, ¿no es cierto?, para no tener problemas con los vecinos, proteger a los vecinos. Y para eso hay que hacer. Ahora, si en caso solamente no va a hacer mucho daño, entonces, ¿qué se hace? Se hace simplemente una pantalla de hormigón armado, lógicamente que esté estable, ¿no es cierto?, con una pequeña fundación tipo talón, para que no se vuelque. Eso va a depender mucho de la profundidad, del nivel de agua, del tipo de terreno y el tipo de estructura que está al lado. Eso justamente ustedes tienen que ver el empuje. Una simple piscina, ustedes van a empujar, van a calcular el empuje. Sí, por hagan cualquier método. Es saber el empuje, ya sea de anquina, cobre, lo que sea. Y verificar. Entonces, la posibilidad de ruptura del terreno según la superficie, como ven, A, B, C, etc., debe también ser investigada, ¿no?, en el capítulo 15, que esto justamente ya vamos a calcular aquí en la estabilidad también. Por eso, empujes de tierra está casado con estabilidad taludes. Tienen que ser así las dos cosas, empujes y estabilidad taludes. Con estabilidad taludes justamente van a ver con cuánto de nivel voy a colocarlo acá, si me voy a fallar por aquí, por dónde voy a hacer de repente esta zona de fallo va a venir por aquí. Con eso van a calcular justamente con estabilidad taludes. El siguiente tema que viene justamente es estabilidad taludes. Bien, dejaremos aquí joven entonces para la próxima clase. Entramos a estabilidad taludes, ¿ya? Tienen una lectura, por favor, de esto, ¿ya? En medio, especialmente el método gráfico, medio aprovechador, no estamos acostumbrados al método. Ya. Quedaremos acá, joven, entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.